Tenemos la suerte de contar hoy con Fernando Castillo. Es escritor, historiador y ensayista, y es el autor de 2 libros sobre Hergé y Tintín, relacionados sobre todo en la historia y con el siglo XX, que son referencia para los que nos gusta Tintín, sobre todo por la poca cantidad de información que hay en castellano. Nos va a hablar en una charla que se titula Tintín más allá de los tópicos y los límites. Así que, cuando quieras. Buenas tardes. Como suele ser habitual y la cortesía indica, quiero comenzar dando las gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y exposiciones en clave diversa, coleccionando mundos de ficción, que está dentro del proyecto Campus Culturae, a Irene García y a José Antonio Neira. Y luego, claro, un agradecimiento muy especial a Pedro Rey, también conferenciante y amigo, que emulando al machadiano Juan de Mairena se le puede otorgar el título de tintinólogo aventajado. O sea, un título que muchos quisieran tener, incluido alguno que ha escrito algún libro, ¿eh? Tintín, como se decía André Malraux, y que es aplicable a otros personajes del siglo XX, como Lawrence de Arabia, Tomás Edward Lawrence, o como Jorge Semprún, por citar algunos, vive en el presente mítico. Y es como corresponde a los héroes desde la antigüedad, porque mezcla, gracias a Hergé, el acontecimiento que se produce cuando aparece y la biografía, tanto del personaje como del autor. No es de extrañar que sus aventuras, que están escritas y realizadas por un artista, Hergé, que también es periodista, va a combinar siempre esta doble vertiente, recojan ambientes, sucesos y noticias que acabarán o que estaban destinados a convertirse en historia. Tanto Tintín como Hergé, quien es periodista de fino olfato y que sabe distinguir entre los sucesos del momento, los que tienen trascendencia y los que van a acabar convirtiéndose en historia, son 2 europeos que representan parte de los valores y de los temores de su época y que por lo tanto también son contexto, son actualidad, es decir, ese estado por el que pasan los acontecimientos antes de convertirse en historia, decíamos. Es importante también insistir en el Tintín más literario y épico, en el personaje que confirma la necesidad del mito y que permite entender con sus aventuras la forma en que contemplaban los europeos los acontecimientos que se estaban produciendo en el momento en que aparecían las diferentes aventuras. Aventuras que ya les adelanto que se pueden agrupar en una serie de etapas que corresponden a una serie de periodos de la historia del siglo XX y también a una serie de periodos que corresponden a la biografía del propio Hergé. En cierto sentido, ambos, Tintín y Hergé, si se puede separar, encarnan lo mejor de los valores europeos de la época, como veremos. A estas alturas no se puede discutir que las aventuras de Tintín presenten una apreciable complejidad literaria que destaca en relación con otros cómics, sin intención esta de desmerecer a ningún otro. Pero realmente en los cómics de Tintín, en las aventuras de Tintín, hay numerosos temas que se acaban convirtiendo, de hecho, y por su desarrollo, en verdaderas poéticas. Es decir, temas cerrados que tienen un tratamiento específico, con raíces en la literatura y con raíces en el arte y con raíces en la historia. En primer lugar, podríamos destacar, un recorrido rápido, la poética del desierto, de la montaña, de la selva, de Oriente y del mar, es decir, del viaje. Todo muy en la línea de Pierre Benoit, de Pierre Loti, también con algo del cosmopolitismo de Paul Gauguin o de Valéry Larbot, y que enlaza con una poética de la geografía, terrestre, pero también lunar, selenita, como corresponde a un auténtico viajero literario, ¿no? En la que están presentes los exploradores y en la que aparecen aparece un mundo en el cual todavía se conservan territorios vírgenes e inexplorados, desde el fondo marino, que hasta Cousteau no lo alcanza, o las cumbres del Himalaya. Hay una poética de la naturaleza, que a veces se convierte en una nostalgia por la Arcadia feliz, preindustrial, que aparece con bastante frecuencia en las aventuras.
y que conecta con cierta evocación que se desarrolla en Europa a lo largo de las primeras décadas del siglo XX, coincidentes con el desarrollo de la industrialización y de la ciudad contemporánea. Se encuentra también la muy moderna poética de la velocidad y de la mecánica, que se manifiesta continuamente a través de la presencia del automóvil, del paquebote, ese medio de transporte tan deco, ¿no?, del ferrocarril, del avión, de la lancha motora, del tanque o incluso del cohete. Ese cohete arlequinado, que es una suerte de V2 adaptada a usos civiles por un tornasol que hace de Von Braun, ¿no? También está presente en las aventuras de Tintín la poética de la megalópolis, de la ciudad moderna, o sea, donde aparece un cierto amor-odio hacia Chicago, hacia la arquitectura racionalista, una clara atracción por el Shanghái de los años 30 o la Brasilia de los 60 y los 70. Hay también una poética del arte que se manifiesta, sobre todo en los últimos tiempos, en guiños a la pintura moderna, a la arquitectura, a la escultura e incluso en Tintín el arte alfa, aunque es póstumo, al complicado mercado de las galerías de arte. Hay una poética de la arqueología, sea precolombina o egipcia, muy de moda en los años 20 gracias a los hallazgos de Carter y de Carnarvon, y a la literatura de divulgación sensacionalista. Hay que recordar que el famoso faraón Kiosk lleva la inevitable K que llevaba Tutankamón, claro. Hay una poética del misterio que tiene cierto aliento a Agatha Christie, una poética del espionaje, de la conspiración, de la organización secreta, que conecta mucho con ese folletín de Gaston Leroux, de Eric Ambler, muy de moda en los 20-30, pero también con el ambiente de la Guerra Fría, con el miedo al átomo, con el temor a los agentes secretos. Hay una poética del coleccionista de objetos que tiene en Moulinsart una particular Wunderkammer en la que, además una particular Wunderkammer que tiene sus orígenes en el apartamento que tenía el periodista Tintín antes de irse a vivir a Moulinsart. Creo recordar que en El secreto del unicornio de vez en cuando tengo que pedir ayuda en la seguridad, que lo acertará mejor que yo. Hasta entonces Tintín vive en un apartamento en Bruselas, un apartamento de soltero, que es muy funcional. A partir de Moulinsart empieza a ser, a partir de El secreto del unicornio, vive en un palacio, en un château, para ser más exactos, que es esta cosa de creación francesa, medio rural, medio urbana, y lleva vida de rentista, con lo cual la vida cambia notablemente. Bien, decíamos que hay, crea una Wunderkammer, se crea una Wunderkammer con objetos procedentes de sus viajes, y de sus recuerdos, y que es Wunderkammer, ¿por qué? Porque intenta recrear y resume el universo tintinesco a medida que pasa el tiempo. Hay una poética del cine que suele estar presente, sobre todo en los primeros álbumes, con las imágenes charlotianas de slapstick, estos gags donde siempre alguien se cae y produce risa, que lo protagonizan sobre todo los detectives Hernández y Fernández, pero también hay una influencia del Hitchcock de la época más británica, del Hitchcock anterior a la guerra. Una poética que también se puede reconocer en un Hitchcock más tardío, que es el de Atrapa a un ladrón, o incluso en obras de relativa fama durante los años 30, como es La bandera de Julien Duvivier, o Mito universal, creo que es la primera, si hay algún aficionado al cine me debe de corregir inmediatamente, película de Henry Hathaway, que es del año 34, que es Tres lanceros bengalíes. Eso está presente. Hay también, podríamos decirlo, alargando el asunto de las poéticas, una poética de la técnica, de la ciencia y del rigor, que la encarna, por supuesto, Tornasol, que da la versión científica del mundo tintinesco, pero también el propio Hergé, y esta poética del rigor se convierte en poética del realismo documental, puesto que Hergé tiene una vocación documental, una vocación de rigor, sobre todo en la primera época, de seguir fielmente los acontecimientos. Desde otro punto de vista,
se podría ir sin abandonar el tema de las poéticas, que tardaré poco en hacerlo. Se podría decir que hay una poética en Hergé desarrolla en todos sus álbumes, ya sé que esto es polémico y dará lugar, eso espero que dé lugar a preguntas, una poética de los derechos humanos, una poética que es tan europea y que se despliegan a lo largo de toda su obra en un repudio del autoritarismo, de los sistemas autoritarios, una defensa del oprimido, que es la esencia, es el tema esencial de las aventuras, y de las minorías. No hace falta recordar la defensa que hace de los gitanos en las joyas de la Castafiore o la crítica al colonialismo que hay en el Loto Azul. Luego veremos otros aspectos que hablan de un Hergé más contradictorio. Intentaremos explicar por qué. Lo importante de esta poética de los derechos humanos es que se desarrolla desde el derecho natural, sin acudir a cuestiones ideológicas ni religiosas, algo que se hace especialmente apreciable y que es bastante difícil en el siglo del compromiso político y en el siglo de la intolerancia, como es el XX. Hergé y Tintín son ciudadanos del mundo y son unos liberales a la antigua, no con el término que se le ha aplicado hoy. Son, diríamos, para los que somos o los que conocen la historia de España, para aclararnos, serían unos doceañistas, es decir, liberales surgidos de las Cortes de Cádiz, no con el término, insisto, que se le ha dado ahí. Y son dos liberales que desconfían básicamente de las grandes construcciones políticas o sociales, sea la Unión Soviética, sea Estados Unidos, sea la Alemania nazi, o sea incluso la propia Sildavia o Borduria que construye Hergé como epítomes bien de la Unión Soviética, bien de la Alemania nazi en dos momentos de su historia. Es decir, bueno, aparece Sildavia y Borduria con el cetro de Ottokar, está intentando, saben ustedes que es el Anschluss de Austria por parte de la Alemania nazi. Borduria es Alemania, Sildavia es Austria. Eso le servirá, son dos afortunadísimos hallazgos literarios, sin duda ninguna, en la cual le servirá para hacer su equivalencia durante el largo periodo de la Guerra Fría entre Estados Unidos y la Unión Soviética. No tiene ninguna simpatía, digamos, no tiene ninguna entrega incondicional, desde luego, a la Unión Soviética, a la que critica ferozmente en el asunto Tornasol. Y no se me olvida Tintín en el país de los soviets, porque empezaremos por él. Pero tampoco le cae muy simpático a Estados Unidos. Tintín y Hergé son unos moderados que no muestran de forma expresa ninguna inclinación ni ideológica ni religiosa. La excepción quizás sería Tintín en el Congo, pero ya veremos cómo estos tres primeros álbumes son una verdadera excepción en la obra de Hergé. Y no tiene ninguna inclinación ni ideológica ni religiosa, a pesar de la intensa formación religiosa católica que tuvo Hergé. Hay, eso sí, una discreta pero constante vocación por el pacifismo, por la defensa de la naturaleza y por el modelo de democracia occidental, de monarquía parlamentaria que encarna Bélgica. Y los ejemplos, insisto, lo veremos. Además de esta poética, y para concluir, lo que hay sobre todo en las aventuras de Tintín es una poética del héroe. Y es que Tintín resume en muchos aspectos la épica de los cantares de gesta medievales, de la filantropía que aparece y que se acuña como tal término durante la Ilustración, y todo ello no hace más que insistir en un aspecto de Tintín que creo que es muy resaltable, especialmente hoy día, y es su carácter europeo. No es difícil descubrir en el personaje de Hergé algunos de los valores de la caballería medieval, cuyos principios, los de la caballería medieval, arrancan de la cultura clásica, el estoicismo, y pasan por los valores emanados del cristianismo, posteriormente. Eso posteriormente se une a lo mejor de la Revolución Francesa, a los principios de 1789, unos principios que van a impregnar a la sociedad europea y que de hecho la impregnan desde su proclamación. Con estos valores, que resumiendo son los derechos humanos, la filantropía, es decir, el amor al prójimo, el amor al otro,
y la libertad son los que inspiran en gran parte a la sociedad europea y son los que Tintín despliega a lo largo de décadas en todas sus aventuras. La vida de Tintín se puede dividir en 4 etapas, hemos dicho, correspondientes más o menos cada una década y que coinciden con otras tantas de la vida de Hergé. La primera sería la que se extiende entre 1929 y 1940. Es una etapa larga y una etapa que atraviesa un momento convulso en Europa y en general en todo el mundo, pero en Europa especialmente. No sé, sospecho que todos ustedes habrán leído Tintín, pero no todos tienen la obligación de saber las fechas de aparición y como tampoco cuesta mucho, les hago la relación rápida. El primero es Tintín en el país de los soviets, que aparece en el año 29, el segundo Tintín en el Congo en el 30, Tintín en América en el 31. Esto, si me permiten, abusando de la taxonomía, sería una subetapa dentro de la primera etapa, como veremos. Estos son 3 álbumes absolutamente anómalos, un Tintín infantil, un Tintín inmaduro, un Tintín sin precisar ni los perfiles literarios, ni los perfiles personales, ni siquiera Hergé se mueve en terrenos de seguridad, y además son 3 aventuras que están inspiradas por un personaje que tiene una enorme importancia en el nacimiento de Tintín, que es el padre, un sacerdote, Norbert Walez, que era el director de Le XXe siècle, que era donde trabajaba Hergé en el suplemento juvenil. Son 3 álbumes verdaderamente de oportunidad, que dice mucho en favor del instinto periodístico del padre Walez y de sus propósitos. Pertenecía al grupo del Partido Católico en Bélgica, el padre Walez, una persona muy cercana a Mussolini, amigo personal de Mussolini, y lo que hace es recoger cuestiones que interesan y que están en el ambiente. Tintín en el país de los soviets. Tintín en el país de los soviets se podría incluir en un título más en la amplísima literatura contrarrevolucionaria que se edita en Europa Occidental, y en general todo el mundo, pero en Europa Occidental, desde aproximadamente 1919-1920, y recoge todos los tópicos al uso. Tópicos que además le sirve un libro del cónsul belga en Rostov, que se llama Duyet, que se llama Moscú sin velos, que aquí se tradujo en España con discreto éxito en los años 40, que se llama Así es Moscú, donde recoge absolutamente todos los tópicos de la propaganda blanca. Los tópicos de la propaganda, en los cuales algunos sean verdad, como es evidente, ¿no? Pero no dejan de ser tópicos, no dejan de ser propaganda, digo, blanca de los rusos blancos. Libro muy importante, libro repudiado, el de los soviets, libro de una belleza formal tremenda, porque no se nos olvide que Hergé empieza a dibujar en lo que podríamos decir el mundo 1925, es decir, la exposición internacional, el apogeo del Déco, cuando la vanguardia se doma, cuando ya se produce eso que Jean Cocteau llama el retorno al orden, que es cierta distancia acerca del cubismo, cierta distancia acerca de las vanguardias donde la informalidad empieza a aparecer en el arte. Bueno, pues este retorno al orden, el dibujo ingresiano que Picasso practicara tan maravillosamente, y el propio Cocteau también, eso está en el ambiente. Pero está en el ambiente desde hace mucho tiempo. Hay ahora mismo en París una exposición muy recomendable, que creo que no vendrá a España, de un pintor a medio camino entre los Fauves y los simbolistas, que se llama Félix Vallotton. Félix Vallotton tiene unos dibujos realizados con ocasión de la Primera Guerra Mundial, que se llama La Guerra de las Trincheras, que es Hergé. O sea, es Hergé. Lo que pasa es que, claro, Hergé entonces tenía 7 años. Bagaría, nuestro Luis Bagaría, el dibujante, el caricaturista del Sol durante los años 20, probablemente el ilustrador más importante del siglo XX, que realmente hizo política mediante la caricatura, es Hergé. Y Hergé es Hergé, es decir, es un dibujo que está en el ambiente, un estilo que está en el ambiente. La línea clara era lo que hacía Vallotton, y la línea clara es fruto de esa superación, digamos, de la vanguardia que se consolida en los 20.
Tintín en el país de los soviets, que hay gente que no le gusta, creo que a Michael Farr no le gusta nada, dice que es horroroso, incompleto y tal, es un libro que lo mejor que se puede decir es que es un libro absolutamente fresco. O sea, no tiene el amaneramiento, no tiene a veces la exageración detallista, no tiene ese cierto rebuscamiento que aparecen con Bob de Moor quizás después, no sé tú qué pensarás, y con la reelaboración que a mí me parecen, bueno, tienen su interés, pero quitan el contenido vanguardista e innovador que tiene La línea clara. Porque, señores, La línea clara es en blanco y negro. El resto es otra cosa. O sea, el resto es un colorear de un hallazgo estilístico que no supera al original. Pero bueno, esto como todo es una opinión. Si nos paramos en Tintín en el país de los soviets, con el resto tanto, no me va a dar tiempo, entonces voy a acelerar porque... En este periodo, decía, Tintín en América en el 31, Los cigarros del faraón en el 32, El loto azul en el 34, maravilloso El loto azul, o sea, Spielberg lo copia en la primera secuencia, que es lo mejor que tiene esa película desdichada, que se llama El templo maldito, el templo... Shanghái de Coca aparece ahí, es maravilloso, muy deudor del loto azul. Luego está La oreja rota, que es del año 35, se centra en la guerra del Chaco. Aprovecho para decirles que estoy hablando siempre de Tintín y la historia, de lo que se dedica, pero me gustaría, si hubiera sido posible, que no lo va a ser, ya les adelanto, dedicarle un solo capítulo a las ausencias. ¿Por qué Hergé dedica su atención a determinados acontecimientos, algunos tan periféricos, desde la Bélgica bien pensante de los 30, como era la guerra del Chaco, entre Paraguay y Bolivia, y en cambio no se entretiene en mandar a Tintín, no sé, a la guerra civil española, a la guerra italo-abisinia, al nacionalismo hindú? O sea, hay muchísimas cosas que son... Las ausencias en Hergé son clamorosas. Jamás va Tintín a París, no sale la Segunda Guerra Mundial en Tintín. En cambio, una guerra, un conflicto, perdón, tan poco conocido entonces como desdichadamente presente ahora, que es el judío palestino, el árabe israelí, como prefieran, aparece en uno de los álbumes de Tintín. O sea, es decir, es extraño. Existe el gusto personal y el interés, por supuesto, pero bueno, también tenemos nuestra opinión al respecto, ¿no? Está La isla negra del año 37, para muchos una de las mejores aventuras. Está El cetro de Ottokar del año 38, quizás entre las tres mejores de Tintín. Y luego está El oro negro, que es un Tintín en el país del oro negro, que desaparece Tintín en el desierto, año 39, porque ya ven ustedes la peripecia que tiene en la Segunda Guerra Mundial Hergé, y reaparece en otro escenario, forzando el relato 10 años más tarde. En esta época se recogen temas de interés: el tráfico ilegal, opio, dinero falso. Muy curioso lo del tráfico de drogas. En el Tintín, en Los cigarros del faraón, hay una vinculación expresa entre el tráfico de opio, esto es la droga por antonomasia, era el opio, y de ahí la morfina derivado, ¿no? Y hay una vinculación expresa en la primera edición con representantes de la banca. Hay una vinculación entre las finanzas que es muy políticamente muy poco correcta y que desaparece más tarde. Hay mucho interés, casi podríamos decir que hay otra poética, por el poder de las sociedades secretas y de los grupos de presión, aunque el mito de la masonería sí es cierto que está en el subconsciente colectivo de toda Europa occidental durante este periodo. No se nos olvide la importancia que tuvieron casos como el affaire Stavisky en Francia, o el extraperlo, es decir, una corrupción que ahora no nos sorprende tanto, desafortunadamente,
pero que entonces sí que era un índice de la crisis del sistema parlamentario, porque es que no se nos olvide que cuando en un sistema democrático la corrupción tiene un papel de primer plano, pues la democracia no funciona bien, ¿no? Eso se demuestra en la Tercera República Francesa. Y el caso Stavisky conmovió a toda Europa occidental, incluida Bélgica, claro. Hay una crítica en esta época, discreta pero crítica a la sociedad capitalista y un rechazo muy acentuado de las megalópolis, de la vida en las grandes ciudades, de la industria, la vida moderna. Hay una secuencia magnífica en la cual critica la producción en masa y la adulteración de alimentos en Tintín en América. Hasta 1934, de todas formas, los planteamientos tienen muy poco de literario, son muy esquemáticos, son planteamientos, insisto, muy cinematográficos, pero en el sentido más negativo del término, muy elementales, muy slapstick. No hay un relato continuado y casi todo lo que son es suma de secuencias. Eso dejará de serlo Tintín pronto, ¿eh? Pero desde el Loto Azul aparece el Hergé más Hergé, el que va a ser gran parte de su vida. Hergé luego ya va a abandonarlo, lo veremos, y es el Hergé que inaugura, a partir del Loto Azul, digo, con su información sobre China, totalmente diferente del Congo, que de efecto es un álbum donde el racismo y la ingenuidad. El Congo ocurrió bastante, algo muy parecido a lo que ocurrió en Filipinas, en España. En Filipinas, la colonización de Filipinas se llevó a cabo desde el siglo XVI, la llevaron a cabo agustinos y la Iglesia. El Congo lo llevó a cabo la Iglesia católica. Entonces, claro, católico, trabajando en un periódico católico, con la Iglesia con un poder en Bélgica tremendo, con la existencia de un partido católico que es como el partido confesional frente al Partido Socialista, pues claro, presenta a un Congo que ¿qué es lo que es? Una teocracia. O sea, no aparecen funcionarios, aparecen misioneros. ¿En qué labores? ¿Religiosas? Sí, pero también en labores de carácter administrativa. Es decir, no hay funcionarios belgas, no hay militares belgas en el Congo. Hay un misionero que sirve para todo. Es decir, un guiño a la teocracia, muy infantil, inspirado probablemente, ya digo, por el abate Vález. El más importante de los álbumes de este periodo, seguro que no estarás de acuerdo, es el Cetro de Ottokar. Y es uno de los mejores. En ello se mezcla una feroz crítica al nazismo, pues con El prisionero de Zenda, la novela de Anthony Hope. Comienza en un periodo de estabilidad personal de Hergé. Quiero recordar que ya se ha casado con Germaine Kikens, que era su secretaria, una chica que trabajaba en el periódico, que se la presenta el propio Vález, muy paternal, y se empieza a escribir 4 meses después, en marzo del 38, 4 meses después del Anschluss de Austria por parte de Alemania, pero un poco antes de octubre del 38, cuando se produce la anexión de los Sudetes, la región, como saben ustedes, occidental, de lo que entonces era Checoslovaquia, donde había una minoría alemana, tras los acuerdos de Múnich, que se sanciona la ocupación por parte de Alemania. Aquí aparecen dos creaciones que hemos hablado antes, dos estados, que serán el bien y el mal. Moldavia y su vecina Borduria. Son dos países medio danubianos, medio balcánicos, medio centroeuropeos, y que son como Austria, como Checoslovaquia. Son dos afortunadas metáforas en las que contrapone el modelo de la pequeña monarquía democrática constitucional como Bélgica, o como Holanda, o como Dinamarca, que representa Moldavia, que está amenazada por la encarnación de las dictaduras y el militarismo expansionista de Alemania, que representa Borduria. Hay miles de datos, que no les aburro porque es de friki, en el Cetro de Ottokar, en el cual Borduria es Alemania. Hay un Messerschmitt 109, que en la segunda versión, en la primera es un Hensel, quiero recordar, el armamento es alemán, el uniforme es medio alemán, en fin, no hay lugar a confusión. Luego, es muy eficaz también cómo relata la crisis que sufre Moldavia porque se pierde el cetro del histórico rey Ottokar que encuentra Tintín, lo cual es una metáfora de la debilidad que tenían las democracias y la monarquía parlamentaria de Occidente,
que basan todo su poder en algo tan débil como un cetro que se puede perder. Es decir, es una metáfora de la inestabilidad en la que vivían los regímenes democráticos europeos en esa época, ¿no? Relata muy bien la acción llevada a cabo por la quinta columna Borduria en Sildavia, émulo total de lo que se llevó a cabo por parte de los nazis de Seyss-Inquart en Austria. El malo Bordurio, el presidente que se llama Musler, anagrama de Mussolini y Hitler. Se habla de las conspiraciones en el interior, se habla de la Guardia de Acero, que es una mezcla de los cascos de acero, los Stanghelm del Partido Nacional Alemán y de la Guardia de Hierro de Cornelio Codreanu en Rumanía, en cualquier caso dos grupos fascistas. En fin, es un álbum que lo que constituye es una advertencia para Europa y una muestra de la debilidad de las democracias. En 1939, en vísperas de la Segunda Guerra Mundial, Hergé claramente, y a pesar de Tintín en el país de los soviets, y a pesar de Tintín en el Congo, se inclina por la defensa del modelo sildavo de sociedad, es decir, del modelo de gobierno y de Estado que representa Sildavia, es decir, de Bélgica. Y hay un cierto patriotismo en un momento complicado. Estamos en el año 38. En el año 38 ya se han producido los acuerdos de Múnich, en España está perdiendo la guerra la República y Alemania no es que esté emergente, en fin, está absolutamente convertido en una potencia que todo el mundo sabía que iba a acabar invadiendo o a Checoslovaquia, como se produjo mirando hacia otro lado occidente, o a Polonia, como había advertido. En esta actitud de Hergé, sin embargo, antes que antifascismo, lo que hay es pacifismo. Un pacifismo que se une a un antimilitarismo que es habitual, que aparece en La oreja rota, en su repudio hacia las armas, critica muchísimo el tráfico de armas. Es muy cruel, por ejemplo, con Basil Zaharov, que apenas sale disfrazado como Basil Bazarov, que era el dueño de una de las fábricas de armas que más se enriqueció con la carnicería de la Primera Guerra Mundial, que era la Vickers. Hay que tener en cuenta que este antimilitarismo, este pacifismo, se produce en Bélgica. Y esto se traduce en neutralismo, porque en el año 36 el rey Leopoldo III, muy controvertido, denuncia el Tratado de Alianza con Francia. Ya saben ustedes que la Primera Guerra Mundial, Bélgica, que está en muy mal sitio, esperemos que haya mejorado el asunto, ¿no?, está en sitio de paso para atacar Francia desde Alemania, siempre se vio invadida. Bélgica no era beligerante en la Primera Guerra Mundial y fue ocupada por los alemanes, y en la Segunda Guerra Mundial fue invadida por los alemanes y ocupada en poco más de 10 días. Tras la Primera Guerra Mundial, Bélgica cerró un tratado de alianza con Francia, pensando que este tratado de alianza, que vinculaba también a Inglaterra, la iba a proteger de posteriores eventuales amenazas alemanas de que se repitiera otra vez el caso. En el año 36 rompe el tratado, porque piensan que lo que garantiza la seguridad de Bélgica es el neutralismo. Una opción como otra cualquiera, ¿no? Como otra cualquiera, pero que a Leopoldo III le iba a costar carísimo esta actitud de tibieza frente a Alemania. Y entonces, ¿qué ocurre? Leopoldo III y el gobierno belga no se puede hablar tanto de una aproximación a la Alemania nazi como de un distanciamiento de Francia, pero que sí se tradujo en cierta proximidad hacia Alemania. Cierta proximidad no significa alianza, significa neutralismo, intentar navegar en una situación muy mal dada, en un país que tiene fronteras desafortunadas. Siempre se habla de México, que tiene a Estados Unidos encima. Bueno, Bélgica o la pobre Polonia también han tenido una situación difícil, ¿no? Hemos hablado de esta etapa de las ausencias, que las hay clamorosas, la Guerra Civil Española. Se podía haber ocupado perfectamente el episodio dedicado a la Isla Negra, que es un episodio, una mezcla de King Kong, una mezcla de trama de Agatha Christie, además la practica con intención porque le aparece la campiña inglesa y luego la vuelve a recrear en las diferentes versiones. Creo recordar que La Isla Negra es el más versionado de todos los álbumes de Tintín, lo reescribieron varias veces, lo va reactualizando continuamente.
está en un paisaje de lo poco romántico que hay en Europa, que es Escocia, un paisaje muy de Caspar Friedrich, o sea, un paisaje de acantilados abrupto, donde, bueno, sí hay cierto lugar para ese exotismo viajero en el seno de Europa, sin salir del continente, lo cual, bueno, pues tiene ese interés. Pero más hubiera tenido mandar a Tintín a la España de la Guerra Civil, y no fue a la España de la Guerra Civil, pero es que tampoco hay alusiones a la guerra ruso-finlandesa, que fue muy épica y muy seguida, en el año 39, 40, antes de la Segunda. No hay alusiones a la Revolución Mexicana, en cambio sí mete la guerra del Chaco. No hay alusiones a lo ocurrido en Turquía con Atatürk, con la renovación del Imperio Otomano, la queda del Imperio Otomano. No hay alusiones a una Francia convulsa, convulsísima, diría yo, desde principios de los 30, no hay alusiones a uno de los lugares más activos desde un punto de vista cultural y político como es la Alemania de los años 20, no hay alusiones a la guerra de Abisinia entre Italia y Negus Haile Selassie, que eso daría para mucha épica, en fin, clamorosas ausencias. La segunda etapa se abre con la Segunda Guerra Mundial. Desde mayo del 39, desde septiembre del 39 a mayo del 40, Hergé, como toda Europa y como todo el mundo, sufre una conmoción. Hergé, en cuanto estalla la Segunda Guerra Mundial, aunque Bélgica es neutral, es movilizado inmediatamente. Y, bueno, le dan el grado de teniente y sigue una vida más o menos plácida, pero movilizado. Curiosamente, es la época que se llama en Francia la drôle de guerre, la guerra rara, la guerra de broma, la guerra extraña, la guerra de pitorreo, digamos, de gila, podríamos decir, porque se declara la guerra y tras ocupar Alemania y Polonia en el oeste, ocupan Polonia, como saben ustedes, en menos de un mes, que digo, en 2 semanas, no hay ni un tiro. Se están expectantes los dos contendientes hasta que en mayo del 40 se produce la ofensiva del oeste. La ofensiva del oeste, saben ustedes en términos históricos y militares, es asombrosa. Lo que no consiguió Alemania en la guerra del 14, con una sangría de hombres tremenda, lo consigue en un mes. O sea, cae todo Occidente en un minuto. Hergé, curiosamente, 10 días antes del ataque alemán, es desmovilizado y se le concede un permiso sin ningún tipo de limitación y vuelve a Bruselas y sigue trabajando como si nada pasase en Tintín en el País del Oro Negro, y se pone a trabajar. Pero, claro, o sea, 10 días después los alemanes entran en Bélgica. Ya saben ustedes que los alemanes invaden Francia, como siempre, en este caso consiguiendo, a través de las Ardenas, rompiendo la línea Maginot por el norte. Los belgas tenían una línea de defensiva, los años 20 son los años de las líneas, todos los países confiaron en la defensiva como método de protección con unos costes inauditos, porque una línea no solamente es la construcción, es un mantenimiento y guarnición. La línea Maginot debió ser para Francia un agujero presupuestario tremendo, y además les recuerdo que coincidiendo en un momento tan clave como es la crisis del 29. Los belgas no iban a ser menos, y en su modestia crearon una pequeña línea, pero que consiguieron sus ingenieros crear el fuerte, un búnker, diríamos, complejísimo, que estaba considerado el mejor del mundo desde un punto de vista técnico y militar. Se llamaba Eben Emael. El fuerte Eben Emael era el eje en el cual convergían todas las líneas defensivas belgas, etc. Los alemanes lo ocuparon con paracaidistas, tirándolos encima, lo ocuparon con paracaidistas, no sirvió para nada. La conmoción en Bélgica era tremenda. ¿Qué hace Hergé? Pues Hergé hace de las primeras cosas raras que hace en su vida, hizo varias. Coge a su mujer, coge a su cuñada, coge a su sobrina, se montan en un coche, no es un lugar muy recomendable las carreteras para viajar cuando hay una guerra, y se van a Francia. Entonces da una especie de espantada extrañísima y se va a Francia. O sea, llega a París. Entonces, ¿qué le impulsa a Hergé? Primero, nunca se sabe. Lo comentábamos antes Pedro y yo, son cosas que no se suelen decir, por aquello de lo políticamente correcto, pero bueno, yo creo que hay que decirlo ya, sobre todo
a la vista de Tintín en el Tíbet. Hergé debía ser una persona depresiva, bastante depresiva. Debía tener momentos de cierta euforia con momentos de depresión. Se sabe que tuvo un momento de depresión un poco antes del año 50 y Tintín en Objetivo la Luna, y luego se sabe que a raíz de su crisis matrimonial con Germaine Kickens, cuando apareció la que suponemos era estupenda Fanny Blahnik, una jovencita recién llegada, pues le crea una crisis tremenda. Una persona muy religiosa, era boy scout, la palabra dada. Entonces, el problema que tiene Hergé es que tiene momentos en su vida que condicionan mucho su obra. Tintín en el Tíbet, incluso las joyas de la Castafiore, no se van a entender sin este nuevo Tintín que surge tras tratamiento psiquiátrico que recibe un discípulo de Jung. Pero en el año 40 es que es rarísimo que este hombre huya. La única explicación es que en Bélgica estaban muy conmocionados por la ocupación alemana durante la Primera Guerra Mundial. Y fue una ocupación relativamente dura, vamos, ninguna ocupación es buena, las hay mejores y peores, pero debió ser relativamente dura o relativamente incómoda. Entonces, como Francia durante la Primera Guerra Mundial aguantó perfectamente la embestida alemana, y parecía que caía París, se llegó el Marne, y parecía que iba a caer de nuevo en el 16, se llegó Verdún, y parecía que iba a caer en el 17, y nos volvieron a detener en el Paseo de las Damas, pues dijeron, no, Francia aguanta, nos vamos a Francia. Dicen muchos que fue Germaine Kickens la que le impulsó el caso, es que se van a Francia. Se van a Francia, y Francia se encuentra la Francia que, pues por citar a alguien, Irene Nemirovsky en Soy francesa, o Chávez Nogales en La agonía de Francia, dos libros que están ahora más o menos presentes, pero hay infinidad de títulos. Estoy recordando una película, que no me acuerdo el nombre ni el director, pero sí el guionista, que es el maravilloso escritor francés Patrick Modiano, en el que habla de la huida de París a que trabaja Isabelle Huppert, no, Isabelle Adjani, nadie se acuerda, en el que habla de la huida de París a Burdeos siguiendo al gobierno, y luego de la vuelta, pues, el caos en las carreteras, los aviones ametrallando las columnas, no hay alojamiento, no hay comida, no hay gasolina, no hay nada, y eso se viaja con una niña pequeña. O sea, es decir, acaban en una Francia muy poco recomendable. Acaban volviendo de París, van a la Francia profunda, en el Macizo Central, a casa de un amigo que también era dibujante, y acaban volviendo a Bélgica. Cuando vuelven a Bélgica, nada del mundo de Hergé existía. O sea, no existía ya el 20e siècle, el ambiente era absolutamente distinto, y hay que dedicarle un momento al ambiente, y Tintín estaba perdido en el desierto, en Tintín en el país del oro negro, y además no se sabía si se iba a poder empezar a decir esto, a retomar sus aventuras. ¿Cómo estaba Bélgica? Pues Bélgica estaba como toda Europa, dividida en dos sociedades. Una sociedad dispuesta a hacer guiños al colaboracionismo, a la proximidad por Francia, unos por entusiasmo, los más cercanos al fascismo, y otros por comodidad. En Bélgica, pues en Bélgica los más entusiastas eran los seguidores del partido rexista, que encabezaba un personaje bastante mítico que murió en España y que vivió desde el año 45 en España, se llama León Degrelle. León Degrelle era un fascista que tiene el dudoso honor de haber recibido de Hitler la suprema alabanza cuando le estaba condecorando con la cruz de caballero, la cruz de hierro. Digo, si yo hubiera tenido un hijo me hubiera gustado, hubiese sido como usted. O sea, León Degrelle era un tipo que era muy carismático, alto, guapo, director de un partido que tuvo un éxito electoral tremendo en el año 36, que luego se hundió porque la Iglesia, el Partido Católico, dijeron, con este señor nos fagocita y además mucho mejor será distanciarnos de él, y se hundió, pero el rexismo en Bélgica tuvo muchísima importancia. Además tuvo muchísima participación activa en la política de la Alemania nazi. Se reclutaron a muchísimos voluntarios para la cruzada contra el bolchevismo, que es una cuestión fundamental en Hergé, de ese Hergé colaboracionista, que se puede decir que en cierto sentido existió, más por complacencia, más por prudencia, muy timorato, que por otra cosa, porque Hergé sí es cierto que se movía en un ambiente, digamos, pararrexista.
¿Por qué? Él era amigo de León Degrelle. ¿Pero por qué era amigo de León Degrelle? Porque coincidían todos en el XXe siècle. León Degrelle era el corresponsal del XXe siècle en México y a finales de los 20, principios de los 30, le enviaba a Hergé los periódicos americanos donde aparecían las tiras de cómics, que son tan deudoros las primeras historietas de Tintín. También era amigo, pues bueno, pues supongo que se tendrían coincidencias, pero de hecho Hergé le ilustró la cubierta de un libro a Degrelle en el año 32-33 sobre la enseñanza. Pero también le ilustró, maravillosa por cierto, la cubierta a Raymond de Becker. Raymond de Becker era un periodista que fue director de Le Soir a partir del año 40, y Le Soir es el periódico que empieza a dibujar, a colaborar Hergé cuando vuelve de Francia en la Bélgica ocupada. ¿Qué pasa con Le Soir? Pues Le Soir pasa como con todos los periódicos que se publicaban en la Europa ocupada, pues que sin permiso de los alemanes, sin la censura de los alemanes, sin la complacencia de los alemanes, no había periódico, y hubo periódico. Otro problema, Bélgica, creo que solamente porque a la ocupación naturalmente le sucede la depuración, la ocupación le sucede la depuración, ¿no? Solo Noruega supera a Bélgica en condenas de colaboracionistas y en condenas de muerte, mucho más que Francia. Y además con un agravante, y es que en Francia la resistencia fue tardía, todo eso, bueno, eso merecería muchas conferencias, el asunto de la resistencia en Francia, pero es que en Bélgica fue confusa, dividida y naturalmente tardía, y además sin ninguna proyección militar como en un momento dado pudo tener en Francia a partir de junio del 44. Hergé, en su favor hay que decir una cosa, y es que tenía todo para haber sido un cartelista de primer orden del nuevo orden, es decir, carteles de reclutamiento para la Legión Valona, postales, dibujar, no hay un solo rasgo, no hay una sola pista de que hubiese colaborado con el ocupante. Ahora, Hergé tiene un terrible álbum escrito durante lo que Jean Guénot llama los años negros, los años de la ocupación. No tiene problemas, de hecho solamente le prohíben la Isla Negra porque aparece con falda escocés Tintín, y América porque aparece un piel roja, y se supone que uno remite al Reino Unido y el otro a Estados Unidos. Son las tragedias, las ridiculeces de las censuras, ¿no? A pesar, es ridículo de América, porque es que es un álbum en el cual critica enormemente a Estados Unidos, el capitalismo, o sea, cosa que a los alemanes les haría bastante gracia, a los nazis, ¿no? Y me refiero a La estrella misteriosa. La estrella misteriosa es una más de las aventuras de esta época, que son aventuras en las que desaparece la actualidad, desaparece el exterior, desaparecen las tramas vinculadas con el realismo documental, y aparecen las intrigas imaginarias, las intrigas fantásticas, sin ninguna relación con el entorno, de evasión, diríamos, ¿no? Son aventuras de aliento, pues si se quiere, berniano, con influencia de Stevenson en las del unicornio, algunas de contenido muy literario, las dos que forman El secreto del tesoro, El secreto del unicornio, son magníficas, literariamente ya preludian lo que va a ser luego Las joyas de la Castafiore, que es el mejor libro de Tintín, que eso es una novela gráfica, o sea, en la que no pasa nada y pasa todo, es decir, en la que todo sucede sin salir de Moulinsart. Tintín en el Tíbet, ¿no? Porque Tintín en el Tíbet es un poco melodramática, pero en fin. Entonces, La estrella misteriosa. La estrella misteriosa aparece en el año 42, que no es un año cualquiera, es el año del apogeo del nuevo orden, es el año en el que Alemania triunfa en todos los frentes, el año en que se ha producido la invasión de Rusia, el año que, aunque bueno, se ha conquistado Moscú, pero han ocupado Kiev, están a punto de llegar a Stalingrado, Alemania arrasa en el norte de África, en la batalla del Atlántico con los submarinos parece que logran el bloqueo de Inglaterra, en Oriente los japoneses se comen el mundo, los americanos timoratos, es el año del apogeo
insisto, del nuevo orden. Es el año en el cual se puede aplicar ya sin ningún problema la teoría, eso que aquí se acuñó en España con bastante habilidad por parte del Ministerio de Serrano Suñer y luego de Franco, la teoría de las dos guerras en una. Es decir, no, mire ustedes, si la guerra de Alemania nazi con Inglaterra y Estados Unidos, nosotros no queremos saber nada. A nosotros nos interesa la guerra de la Alemania nazi con la Rusia comunista, la Rusia bolchevique. Eso es la defensa de Occidente contra el bolchevismo, es decir, era la posibilidad de colaborar con los alemanes a través del anticomunismo, porque en el contexto de todo el colaboracionismo occidental, por supuesto incluido el francés, en la esencia está el anticomunismo existente en los grupos políticos más cercanos al fascismo. En el caso de Hergé, bueno, hemos visto Tintín en el país de los soviets, está todo explicado, hemos visto su origen en una educación católica, está claro que eso favorecía el ver a la Alemania nazi que está combatiendo en el este, que está la Legión Valona con León de Grel allí, cosas, actos heroicos, estas cosas, ¿no? Entonces hace un asunto fantástico, que cae un meteorito, teóricamente no puede producir ningún roce con la censura, y entonces hay una serie de detalles que empieza a buscar la complacencia del ocupante. En primer lugar, se monta una expedición en busca del meteorito porque tiene unos metales importantísimos, etcétera, una trama, ya digo, bastante banal, en la que compiten dos expediciones, una la buena y la mala. La buena está encabezada por una comisión científica en la que les guía sobre todo el altruismo, las ansias de conocimiento, no hay nada oculto. Curiosamente, los científicos que forman esa expedición son científicos que proceden de Alemania, ¿cómo no?, de Suiza, un país neutral, de Suecia, un país neutral, pero ciertas inclinaciones dejaban pasar el hierro y exportaban hierro a Alemania sin ningún problema, de Portugal, tan equívoco, de Bélgica y naturalmente de España. Es decir, si no es la Europa del nuevo orden, allí en Francia no le caía muy bien, no tiene excesiva inclinaciones por Francia. Entonces, sí, Italia es inexistente en la vida de Hergé. Pero esto, si no es la Alemania, no es la Europa del nuevo orden, la Europa conquistada se le aproxima bastante. Pero luego llega la expedición, naturalmente americana. Tienen la primera edición con una bandera americana, que no haya ninguna duda, luego todo eso se reescribió y desapareció. El que dirige la expedición se llama Blumenstein, que por si fuera poco, con el apellido de evidentes raíces judías, le dibuja exactamente igual como recoge la propaganda alemana al uso del judío sus, del peligro judío en Francia, toda la propaganda con los mismos rasgos supuestamente semitas, nariz curva, etc. Es decir, no había duda lo que se quería decir con Blumenstein y a quién se estaba refiriendo con Blumenstein. Bueno, todo eso no es ninguna broma en el año en el que se establece, en mayo creo recordar, del 42, la obligatoriedad de llevar la estrella amarilla, y cuando en junio de ese mismo año se empiezan a hacer las famosas, la RAF del Vel d'Hiv, la redada del velódromo de invierno en Francia, donde se empiezan a mandar judíos a Pithiviers, a Drancy, estancia previa de Auschwitz. Eso, que ahora está muy de moda en los últimos 15 años y que está bien que se vea, se hizo igualmente en Bélgica, se hizo igualmente en Holanda. Es decir, Hergé, como toda Europa occidental, como los franceses sabían, bueno, no es que lo sabían, es que eran los franceses los que detenían a los judíos, que esa es la gran tragedia, ¿no?, que ahora se dice, es que no eran los alemanes, es que eran los gendarmes franceses los que detenían a los judíos, los que eran los gendarmes belgas los que detenían a los judíos. Eso lo escribe Hergé en el año 42. Assouline, Pierre Assouline, un extraordinario ensayista, periodista y ensayista francés, autor de un libro clave sobre Hergé, dice claramente que Hergé es un colaboracionista. Yo no iría tan lejos, insisto, no iría tan lejos, porque
no hay datos excepto esto. Esto es mucho, sí. Pero esto es complacencia, esto es cobardía. Y la colaboración muchas veces no es cobardía, es heroísmo. Es decir, alguien que apuesta por una idea y hace locuras. Degrelle estaba loco, pero no era cobarde. Se iba a Rusia y hacía cosas barbaridades, pero esto es cobardía, esto es buscar la complacencia al ocupante. Ahora, es un álbum desdichado. Un álbum desdichado. Curiosamente, en estos años, los años oscuros, los años más difíciles, son los años en los que se consagra la línea clara, porque son años en los cuales Hergé tiene una actividad tremenda. Se ve que la actividad social no era grande, aunque creo recordar que en estos años hacen también una obra de teatro y adaptan cosas. Y Hergé lo que se dedica con el consejo de Louis Casterman es a reescribir todas las aventuras y las va coloreando con la ayuda de un personaje que será fundamental en su vida, sobre todo en este periodo, que es Edgar Pierre Jacobs, que es, unos dicen que es el verdadero creador de la línea clara, otros dicen que sin Tintín no hubiera existido. Realmente, sin Jacobs, el Hergé y el Tintín que surge después de la guerra, sobre todo el Hergé de la revista Tintín, que rompe el marco de Bélgica e inunda la francofonía, y eso es lo que le convierte en un héroe ya internacional y en lo que le convierte a Hergé en una persona de bastantes posibles y a los estudios Hergé en una factoría barjoliana, eso sin Jacobs yo creo que no se hubiese podido dar. Jacobs era listo, viva la vida, no como Hergé, que siempre fue una persona de orden, como hemos visto, y Jacobs le dijo que había que firmar las historias a dúo, porque claro, pero Hergé era listo y se dio cuenta que el personaje estaba muy acabado, que lo tenía muy perfilado, muy hecho, y se negó a firmarlas. Y entonces, desde entonces se separaron, Jacobs siguió su carrera personal y bueno, o sea, el hecho es que Hergé en estos años de la Segunda Guerra Mundial escribe historias esenciales, pero sobre todo prepara a Tintín para después de la guerra, tras un periodo de depuración que le salvó un amigo, Leblanc, que era resistente, vuelve a la vida, vuelve a retomar Tintín en el País del Oro Negro, porque aprovecha a Tintín, lo mete en acaba una trama inverosímil, y sobre todo en el año 50, que es otro de los periodos, hace dos obras claves, que son la Luna, las de la Luna, el objetivo y aterrizaje. Son obras magníficas y también obras muy determinadas por el contexto. La Guerra Fría, el miedo al espionaje, el miedo al átomo, la conmoción que causó en el año 49 el saber que la Unión Soviética disponía de la bomba atómica, la creciente rivalidad entre bloques, el espionaje de los científicos Nunn Mai y Fuchs que huyen a la Unión Soviética, todo eso crea un ambiente de conspiración, de miedo, podríamos decir incluso que en muchos aspectos un cómic negro, una novela negra, son cómics que tienen cierta negritud en la trama, ¿no? Entonces, ahí de nuevo reaparece, yo creo que el mejor Hergé documental, o sea, un Hergé documental magnífico. En la exposición de Pedro hay una joya, que es uno de los libros que aparece en el Asunto Tornasol, en los que se basa Hergé para... porque es en el Asunto Tornasol, ¿verdad? O sea, donde aparece el libro de las armas de la Segunda Guerra Mundial, o sea, que vuelve el realismo documental. Ya vamos corriendo. El Asunto Tornasol, con el cetro de Ottokar, con las joyas de la Castafiore, a mi juicio, las tres mejores. Es un relato acabado, una crítica absoluta de la Unión Soviética. El mariscal Plexiglad es, con un atrevimiento que no había tenido a hacer con Hitler, es Stalin, largo abrigo, grandes bigotes, la ridiculez del culto a la personalidad con los bigotes presidiendo la vida de Borduria, bueno, magnífico. El miedo a la tensión armamentística, a la carrera de armamentos, la importancia de los servicios de espionaje, la Castafiore, daría para mucho. En esta época Hergé tiene, hemos dicho, su crisis personal, se separa,
y empiezan a espaciarse los álbumes. Y hay un álbum que es Tintín en el Tíbet, un álbum muy literario, donde no se sabe quién es el protagonista, el Yeti, Shang, no se sabe quién es, el Capitán Haddock tiene un papel literario, es un personaje absolutamente literario ya, conformado, con intervenciones muy valiosas, Tintín también, sí hay que reconocer que el Tíbet, que es melodramático, pero es muy literario, es una de las mejores también, y luego yo lamento Las joyas de la Castafiore, no puedo dedicarle más, porque eso es una historia sin historia, la desaparición, Tintín protector de las minorías con los gitanos, la vida en el interior, el microcosmos de Moulinsart como espacio cerrado, es, diríamos, un cómic pirandeliano, o sea, en el que están buscando cada uno a su autor y a su lugar, en un escenario maravilloso, tiene escenas de un sentido del humor magníficas, el escalón, que es uno de los protagonistas, el escalón de la escalera en la que se cae todo el mundo, incluido Hergé, excepto una persona, que es un personaje maravilloso, que es la Castafiore, la loca de la Castafiore, la única que no tropieza, es decir, es un libro maravilloso. ¿Qué es lo que tiene Tintín? Pues Tintín lo que tiene es que tiene trama literaria. Y es que la famosa suma de secuencias, que son el 90% de los cómics, no la tiene. Siempre preguntan si Tintín va a tener proyección en el futuro. Yo creo que como alguien no tenga cierta pulsión, cierto interés, cierta referencia por el contexto, pues no sepa lo que es la Guerra Fría, la Alemania, yo creo que Tintín perderá adeptos, pero ganará otros álbumes. Yo estoy de acuerdo con usted en que son quizás los más sosos. Los cigarros del faraón a mí me encantan, pero la explicación, lo digo en el libro, es el primero que tuve. O sea, me lo regalaron cuando tuve 8 años, en mi cumpleaños, y yo recuerdo, pues eso, como digo en el libro, parece un Tiziano enorme, y bueno, yo no soy tan tintinólogo como Pedro, pero bueno, o sea, es un personaje... Stock de Coque siempre me gustó mucho, pero muy malo. O sea, reconozco que es muy malo, pero Stock de Coque era muy divertido. Yo recuerdo que lo leí joven y tal. El Loto Azul, un libro estupendo. Pero los 3 mejores, insisto, incluso, si me apura, le puedo decir que añadiría yo, si me permite, el truco, que es sumar 2 en 1, porque es una aventura. Yo le diría que a esos 3... yo le sumaría El secreto del unicornio. Es Stevenson, El secreto del unicornio es La isla del tesoro, es Haddock, John Silver, Tintín, Jim Hawkins, faltan las manzanas, yo creo que hasta está, ¿no? Es decir, es muy parecido, o sea, y por eso tiene el valor. Yo lo que creo es que, bueno, que conste que yo cuando leí por vez primera Las joyas de la Castafiore, no me gustó nada. O sea, como era natural, claro. O sea, alguien que sale de un mosquito, el avión que ametralla a Tintín y que lo lleva el piloto Piotr Schut, o Pist, como se llame, que es el letonio. O sea, que está en el Mar Rojo, que aparece un submarino. Pues, es que en Las joyas de la Castafiore hay que tener cierta cultura literaria. Y a mí incluso me sorprende Hergé al final, porque, bueno, sí, tenía su nivel, pero joder, es que es un libro... Es una aventura muy cerrada, muy cerrada. Tíbet también, el Tíbet es muy lacrimógena, el Tíbet se ve que lo estaba pasando, están los estudios estos, que ahora Tisserand del blanco, todo es blanco, los sueños él cuenta, vamos, de hecho, confiesa Benoit Peters que soñaba siempre con cosas blancas, y por la pureza, y está claro, tenía un complejo de culpabilidad que le estaba matando, o sea, una cosa, hay una anécdota muy famosa. Unos dicen que es Dors y otros dicen que es Cela, pero bueno, puede ser cualquiera. Parece ser que van unos jóvenes universitarios, están acabando, con pretensiones literarias y que iban a escribir una narración. Y entonces habían ganado algún cuento, alguna narración corta y ya estaban todos dando dar el paso ese que todo el mundo, incluido hoy, quiere dar, que es el de hacer una novela. Entonces todo el mundo quería hacer una novela y fueron a ver al maestro y le dijeron: maestro, nosotros ya hemos publicado alguna narración corta, un cuentecito y tal, pero queremos dar el paso. Por favor, denos algún tema, usted que es tan prolífico. Dijo:
no hay ningún problema. Un hombre y una mujer se aman, sigan. Quiero decir, lo que le pasó a Hergé es tan viejo como la literatura, como la vida misma. Era la tensión entre la responsabilidad, la vida, un hombre además, la normalidad, y una señora que le quitaba el sueño. O sea, es evidente, claro. O sea, y entonces eso lo resolvió, tardó en resolverlo, lo debió resolver malamente, como se dice ahora, muy malamente, porque el hombre en Tintín en el Tíbet llora todo el mundo. Yo en el libro lo digo, si lo ve, además hay escenas de una intensidad épica cuando están colgados en el de heroísmo, los dos se quieren tirar, lloran, llora hasta el Yeti, y no es broma, cuando es verdad, la última secuencia se va el Yeti llorando como amargamente porque le quitan al amigo, a Chan le dejan, llora Chan, llora todo el mundo, pues que quiere decir que no está bien, ¿no? O sea, es decir, y aún así es valiosa, ¿no? O sea, no es normal hacer. Luego en Las joyas de la Castafiore está muy recuperado, porque tiene muchísimo sentido del humor, es una... y el sentido del humor es síntoma de madurez, pero bueno, me enrollo horrorosamente. A lo largo de las primeras décadas del siglo XX coincidentes con el desarrollo de la industrialización y de la ciudad contemporánea. Se encuentra también la muy moderna poética de la velocidad y de la mecánica, que se manifiesta continuamente a través de la presencia del automóvil, del paquebote, ese medio de transporte tan deco, ¿no?, del ferrocarril, del avión, de la lancha motora, del tanque o incluso del cohete. Ese cohete arlequinado, que es una suerte de V2 adaptada a usos civiles por un tornasol que hace de Von Braun, ¿no? También está presente en las aventuras de Tintín la poética de la megalópolis, de la ciudad moderna, o sea, donde aparece un cierto amor-odio hacia Chicago, hacia la arquitectura racionalista, una clara atracción por el Shanghái de los años 30 o la Brasilia de los 60 y los 70. Y también una poética del arte que se manifiesta, sobre todo en los últimos tiempos, en guiños a la pintura moderna, a la arquitectura, a la escultura e incluso en Tintín el arte alfa, aunque es póstumo, al complicado mercado de las galerías de arte. Hay una poética de la arqueología, sea precolombina o egipcia, muy de moda en los años 20 gracias a los hallazgos de Carter y de Carnarvon, y a la literatura de divulgación sensacionalista. Hay que recordar que el famoso faraón Kiosk lleva la inevitable K que llevaba Tutankamón, claro. Hay una poética del misterio que tiene cierto aliento a... Tenemos la suerte de contar hoy con Fernando Castillo, es escritor, historiador y ensayista, y es el autor de 2 libros sobre Hergé y Tintín, relacionados sobre todo en la historia y con el siglo XX, que son referencia para los que nos gusta Tintín, sobre todo por la poca cantidad de información que hay en castellano. Nos va a hablar en una charla que se titula Tintín más allá de los tópicos y los límites. Así que, cuando quieras. Buenas tardes. Como suele ser habitual y la cortesía indica, quiero comenzar dando las gracias por invitarme a participar en este ciclo de conferencias y exposiciones en clave diversa, coleccionando mundos de ficción, que está dentro del proyecto Campus Culturae, a Irene García y a José Antonio Neira. Y luego, claro, un agradecimiento muy especial a Pedro Rey, también conferenciante y amigo, que emulando al machadiano Juan de Mairena se le puede otorgar el título de tintinólogo aventajado. O sea, un título que muchos quisieran tener, incluido alguno que ha escrito algún libro, ¿eh? Tintín, como se decía André Malraux, y que es aplicable a otros personajes del siglo XX, como Lawrence de Arabia, Tomás Edward Lawrence, o como Jorge Semprún, por citar algunos, vive en el presente mítico. Y es como corresponde a los héroes desde la antigüedad, porque a estas alturas no se puede discutir que las aventuras de Tintín presenten
una apreciable complejidad literaria que destaca en relación con otros cómics, sin intención esta de desmerecer a ningún otro. Pero realmente en los cómics de Tintín, en las aventuras de Tintín, hay numerosos temas que se acaban convirtiendo, de hecho, y por su desarrollo, en verdaderas poéticas. Es decir, temas cerrados que tienen un tratamiento específico, con raíces en la literatura y con raíces en el arte y con raíces en la historia. En primer lugar, podríamos destacar, un recorrido rápido, la poética del desierto, de la montaña, de la selva, de Oriente y del mar, es decir, del viaje. Todo muy en la línea de Pierre Benoit, de Pierre Loti, también con algo del cosmopolitismo de Paul Gauguin o de Valéry Larbot, y que enlaza con una poética de la geografía, terrestre, pero también lunar, selenita, como corresponde a un auténtico viajero literario, ¿no? En la que están presentes los exploradores y en la que aparecen mundos, aparece un mundo en el cual todavía se conservan territorios vírgenes e inexplorados, desde el fondo marino, que hasta Cousteau no lo alcanza, o las cumbres del Himalaya. Hay una poética de la naturaleza, que a veces se convierte en una nostalgia por la Arcadia feliz, preindustrial, que aparece con bastante frecuencia en las aventuras y que conecta con cierta evocación que se desarrolla en Europa Agatha Christie. Una poética del espionaje, de la conspiración, de la organización secreta, que conecta mucho con ese folletín de Gaston Leroux, de Eric Ambler, muy de moda en los 20-30, pero también con el ambiente de la Guerra Fría, con el miedo al átomo, con el temor a los agentes secretos. Hay una poética del coleccionista de objetos que tiene en Moulinsart una particular Wunderkammer, en la que además una particular Wunderkammer que tiene sus orígenes en el apartamento que tenía el periodista Tintín antes de irse a vivir a Moulinsart. Creo recordar que en El secreto del unicornio de vez en cuando tengo que pedir ayuda en la seguridad, que lo acertará mejor que yo. Hasta entonces Tintín vive en un apartamento en Bruselas, un apartamento de soltero que es muy funcional. A partir de Moulinsart empieza a ser, a partir de El secreto del unicornio, vive en un palacio, en un château, para ser más exactos, que es esta cosa de creación francesa, medio rural, medio urbana, y lleva vida de rentista, con lo cual la vida cambia notablemente. Bien, decíamos que hay, se crea una Wunderkammer con objetos procedentes de sus viajes y de sus recuerdos, y que es Wunderkammer, ¿por qué? Porque intenta recrear y resume el universo tintinesco a medida que pasa el tiempo. Hay una poética del cine que suele estar presente, sobre todo en los primeros álbumes, con las imágenes charlotianas de slapstick, estos gags donde siempre, gracias a Hergé, el acontecimiento que se produce cuando aparece y la biografía, tanto del personaje como del autor. No es de extrañar que sus aventuras, que están escritas y realizadas por un artista, Hergé, que también es periodista, va a combinar siempre esta doble vertiente, recojan ambientes, sucesos y noticias que acabarán o que estaban destinados a convertirse en historia. Tanto Tintín como Hergé, quien también es periodista, quien es periodista de fino olfato y que sabe distinguir entre los sucesos del momento, los que tienen trascendencia y los que van a acabar convirtiéndose en historia, son dos europeos que representan parte de los valores y de los temores de su época y que por lo tanto también son contexto, son actualidad, es decir, ese estado por el que pasan los acontecimientos antes de convertirse en historia, decíamos. Es importante también insistir en el Tintín más literario y épico, en el personaje que confirma la necesidad del mito y que permite entender con sus aventuras la forma en que contemplaban los europeos los acontecimientos que se estaban produciendo en el momento en que aparecían las diferentes aventuras. Aventuras que ya les adelanto que se pueden agrupar en una serie de etapas que corresponden a una serie de periodos de la historia del siglo XX y también a una serie de periodos que corresponden a la biografía del propio Hergé. En cierto sentido, ambos, Tintín y Hergé, si se puede separar, encarnan lo mejor de los valores europeos de la época, como veremos.